El mensaje en esta mañana tiene por título: Dios no abandona lo que ama. Amén. Extiende tu mano hacia acá, por favor, un segundo, y di conmigo: Dios no abandona lo que ama. Ahora pon la mano sobre tu corazón y di conmigo: Dios no abandona lo que ama. ¿Saben? En esta mañana hay una pregunta silenciosa, una pregunta introspectiva que muchos creyentes en ocasiones cargan en su corazón. Y por lo general no la dicen en altavoz, no se la comentan al de al lado, pero es cierto que la sienten profundamente. Y muchos se preguntan: ¿seguirá Dios conmigo? Amén. A pesar de, aparte de, ¿estará Dios conmigo aún después de los errores, las caídas, después de los procesos largos, después de las veces que he fallado? ¿Seguirá Dios conmigo después de las situaciones personales que tengo? ¿Alguien me estará escuchando acá? Amén. Y hoy el Espíritu Santo quiere responder a esta pregunta en cierto punto incómoda que a veces los creyentes tenemos por dentro. Y por favor, para ello tenemos que comenzar con esta declaración definitiva. Vuelva y extienda su mano, ponga la otra en su corazón y diga conmigo: Dios no abandona lo que Él ama. Y ahora dele ese fuerte aplauso al Señor. Voy a empezar poniendo una base y un fundamento. Dios no ama por emoción, Dios ama por pacto. Amén. Y Dios hizo un pacto de amarlo a usted eternamente, no matter what, sin importar qué. ¿Alguien me escuchó? Amén. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama gracia. Amén. Y nuestra mente humana no puede entender toda la totalidad, la capacidad del amor de Dios. Ciertamente no lo podemos entender. Apenas podemos procesar el amor entre nosotros. ¿Por qué la Biblia habla tanto en el Nuevo Testamento del amor? ¿Por qué el énfasis de Jesús en el amor? Si usted empieza a leer la Biblia, la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento, ¿qué son? Hermanos, amados los unos a los otros. Hermanos, tener paciencia los unos con los otros. Y a veces nosotros queremos arrancarnos la cabeza los unos a los otros. Quisiéramos tirarnos las Biblias los unos a los otros. ¡Ah! ¿Alguien me está escuchando acá? Amén. Escuché al pastor decir: no, ya estoy cansado de esta situación. Quiero ponerle candado a la iglesia, echar gasolina de alto octanaje y seamos ofrendas. Y yo dije: a esa iglesia yo no voy más. ¿Qué va con esos pensamientos que tiene el pastor? Aleluya. ¿Alguien me está escuchando acá? Dios no te ama por emoción, Dios te ama por pacto. Y usted tiene que tener claro de que Dios jamás te va a abandonar en el proceso en el que tú te encuentres. Amén. Aleluya. Hoy quiero llevarlo a un libro que por lo general no lo tocamos mucho, y es el libro del profeta Oseas. Hoy vamos a ver una hermosa historia de amor. ¿A cuánto le gustan las historias de amor? Amén. La Biblia está llena de historias de amor. Cuando escuchamos la definición de Dios, Dios se define como que Dios es. Dios es. Dios es. Oiga, y hay una competencia tan fuerte allá afuera para vendernos un amor que no es el amor. Para tratar de representarnos un amor que en verdad ese no es. Y muchos de nosotros crecimos con una idea, con un criterio, con un concepto de un amor, que luego usted llega a conocer a Dios y te dice: wow, ese amor que yo creí, no, ese no es. ¿Alguien me está escuchando? Amén. El libro de Oseas, generalmente, y cuando usted comienza a leerlo, no comienza con una predicación. El libro de Oseas comienza con un ejemplo de vida. Es la vida de este hombre. Es una vida convertida en un mensaje. No es solamente Oseas dando palabra como generalmente los profetas comienzan. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: no. Oseas comienza siendo su vida el mensaje de lo que Dios quería transmitir. Y lo voy a llevar porque la escritura dice así. Oseas en el capítulo número 1, en el segundo versículo. Y dice la escritura así: en el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Y comienza con lenguaje de adultos esta parte de la novela. ¿Alguien me está escuchando acá?
Comienza un poco caliente, está un poco fuerte este mandato, esta orden que Dios le da a Oseas. Ve y tómate una mujer fornicaria, dice la Escritura. Y bajo semejante orden, Oseas, que es un hombre de Dios, es un profeta del Señor, que tiene convicción de la palabra, no dudó ni un segundo en hacerle caso al Señor. Y fue a buscar, según Dios le había instruido, a una mujer que tuviera relaciones sin estar casada. Esto es lo que representa ese tipo de mujer que Dios le había mandado. Y ahí sale Oseas a buscar a semejante tipo de mujer y empieza la búsqueda. Chequeó por las redes sociales, chequeó el Instagram, chequeó el Facebook, chequeó TikTok a ver los posts que estaban poniendo las personas. Y salió a la calle y fue a ciertos lugares y de momento se encuentra una hablando con dos a la misma vez. Wow, espérate, déjame chequear el perfil de esa. Y empieza a chequear y ve que tenía muchos amigos. Ese tipo de mujer tiene muchos amigos con beneficios. ¿Alguien me está escuchando? Déjame hacer una inspección acá un momentico entre los miembros que están escuchando esto. Ok, entonces voy a continuar. Recuerde, ya los niños se fueron para la escuela dominical, ¿no es verdad? Ok, gloria a Dios. Y Oseas empieza a chequear y encuentra a esta mujer. Es flechado en ese momento. ¡Wow! Mira aquella con las pestañas postizas puestas. ¡Wow! Y la ve con una minifalda de los años 80, bien ajustadita. Y la ve con el escote pronunciado. La ve con el pelo, con sus rizos, aquel pelo suelto, perfumado. Y la ve con aquellos tacones, con su carterita. ¡Wow! Y Oseas dice, me parece que es esa. Siento en mi corazón un bucutum, bucutum. Y se acerca donde está ella y le pregunta, hermosa joven, ¿cómo te llamas? Y ella le contesta y le dice, ¿yo? Gomer. Y ahí empiezan a conversar y comienza una relación hermosa entre estas dos personas. Oseas conoce a Gomer y van saliendo juntos, iban juntos al cine, iban juntos a los diferentes restaurantes de comida rápida, pero a Gomer le gustaban las cosas interesantes. A Gomer le gustaban los restaurantes de lujo, las servilletas, los cuchillos. Si tuviera 15 o 20 cucharas, eso eran los que le gustaban a Gomer. Hello. A nosotros nos gustan las cosas más sencillas, un cuchillo, una cuchara y ya, para no complicarnos tanto, ¿no es verdad? Ahora Oseas y Gomer comienzan una relación un poquito más estable. Y Gomer se empieza a enfocar en este hombre que la está cautivando. Y ve que hay algo en él diferente que los demás no lo tienen. Que los demás estaban vacíos y este hombre tiene algo. Hay una luz en su interior, hay una palabra cuando él habla. Hay algo que la empezó a cautivar a ella. ¿Alguien me está escuchando acá? Porque así somos los hijos de Dios. Tenemos algo que cautiva y es la luz de Cristo que alumbra, que ilumina. Come on. Aleluya. Déjeme decirle que para hacerle la historia un poquito más corta e ir abreviando la historia bíblica, ellos se casan y llegan a tener 3 hijos. Un matrimonio hermoso, salían a pasear con los 3 niños, los niños, mamá, papá, y todo, y se tomaban fotos, las publicaban en las redes, familia feliz, hashtag, la felicidad en el corazón, y ahí está, todos juntos, hermoso. ¿Alguien me está escuchando? Uy, qué felices. Pero esta historia se pone un poquito más interesante. La historia de Oseas y Gomer se pone más tensa y más interesante que una novela turca, déjeme decirle. Oh. Ve y tómate una mujer fornicaria. Esta mujer venía de una vida no muy buena. Y con esta vida no muy buena y aún con todas estas cosas que estaban pasando, aún con todas estas cosas que estaban sucediendo, ellos se enamoran. Ella abandona momentáneamente esta vida que está teniendo y ahora comienza una nueva vida. Ahora es una mujer casada. Es decir, esa vida que estaba teniendo de relaciones sin matrimonio, relaciones, y por eso se llama así, y ahora ya no lo tenía. Pero ahora
viene la reflexión poderosa, volviendo a la palabra y volviendo al mandato del tipo de mujer que tú tenías que tomar. Usted tiene que darse cuenta de que Dios no estaba improvisando. Dios sabía toda la historia completa, sabía quién era ella y sabía quién era él. Y Dios conocía el costo y la implicación de este tipo de relación en la que estaba entrando el hombre de Dios. ¿Alguien me escucha? Amén. Y así caemos al punto número 1 del mensaje en esta mañana. Que Dios ama, sabiendo el proceso, lo que va a costar. Dios no te va a dejar de amar porque sabe lo que te va a costar el proceso. Sabe que tú puedes o no fallar en medio del proceso que tú puedas atravesar. ¿Alguien me escuchó acá? Yo a usted le volviera a dar otro aplauso a Cristo. Aleluya. ¿Sabe? El punto es que Dios no eligió a Oseas engañado. No lo llevó y le dijo, mira, esta es una buena muchacha, está yendo a la iglesia, ella pretende, yo sé la verdad, no te la quiero decir para que tú no te asustes. No. Él le dijo, ve y búscame una muchacha de la calle, a una media bandolera, búscame a una mujer que todavía está yendo a discotecas, a cosas, a lugares no muy buenos, que toma muchísima cerveza, muchísimos cócteles y que aquello no termina bien. Ve y búscame ese tipo de relación. Nadie esté pensando acá, bueno, si él fue y lo hizo, yo lo voy a hacer también. A usted Dios no lo mandó a hacer nada de eso. ¿Alguien me escucha acá? Y no es el punto de que Dios dijo después, ups, yo no sabía que iba a pasar esto entre ellos dos. No, Dios sí sabía lo que iba a pasar. Y aquí es donde usted se da cuenta de que Dios no te ama porque tú sabes que no, Dios te ama sabiendo quién realmente tú eres. No es que Dios no te ama porque Él no tenía idea de cómo tú ibas a hacer. No, Él sí sabe cómo tú eres. Él sí sabe en lo que tú fallas. Él sí sabe tus debilidades. Él conoce donde te duele. En lo que tú te equivocas, Dios lo conoce. Y usted siguiera dándole un fuerte come on. Dios sabía el pasado de ella, Dios sabía todo lo que ella había vivido y aún así la escogió, aún así siguió amándola. Dios conoce las debilidades nuestras. Hay gente que piensa de que Dios no se entera, Dios no sabe lo que yo estoy pensando. Una de las primeras cosas que define el poder de la palabra de Dios es de que la palabra de Dios entra y lo primero que hace es conocer nuestros pensamientos y las intenciones del corazón, es decir, nuestras emociones. La Biblia describe de que Jesús no necesitaba que nadie le dijera lo que estaba pensando porque Él lo conocía. Es decir, que el Señor conoce el pensamiento de cada uno de nosotros. Y a veces pensamos de que, no, Dios no sabe, a no ser que yo lo diga o yo lo haga. No, Dios lo sabe. Lo que pasa es que no entendemos cómo nos puede seguir amando a pesar de que sepa en lo que hemos fallado o lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo. ¿Alguien dice gloria a Dios? Aleluya, amén. Dele fuerte el aplauso a Jesús. Y aquí es donde empezamos a entender en esta mañana que Dios conoce nuestras luchas. Dios conoce nuestras pruebas. Dios sabe cuándo claudicamos, cuándo bajamos la guardia, cuándo ya no tuvimos más fuerza, cuándo abandonamos la batalla. Dios lo sabe. Dios sabe todas las veces que estuvimos a punto de decir me divorcio. Dios sabe todas las veces que estuvimos a punto de decir me separo. Dios sabe todas las veces que estuvimos a punto de decir voy a regresar a la vida que tenía antes. Él lo conoce, Él lo sabe. Pero usted tiene que entender esto ahora. Oseas se enamoró de Gomer sabiendo quién era ella. Ella no lo engañó a él en ningún momento. Él sabía quién era ella. Y aún así eligió y decidió amarla. Porque amar es una decisión. Se lo voy a repetir. Amar es una decisión. Usted decide amar sin importar qué. Cuando usted ama, usted ama. Porque la Biblia dice que el amor todo lo puede, todo lo soporta. Oh, come on. Aleluya. Lamentablemente, Gomer era la santa diabla. Y dejó de ser diabla y se convirtió en santa y empezó a llevar una buena vida. Pero aquí es donde empezamos a entender las profundidades de Dios. De que Dios no se enamora de una versión ideal de ti. Como quisiéramos de que Dios nos viera como varón esforzado y valiente, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? No, Dios no nos está buscando la mejor versión de nosotros. Dios nos ama tal y como somos nosotros. Oh, come on. Aleluya. Y sobre todo Dios nos ama en el proceso en el que nos encontremos. Él sabe que en algún punto nos vamos a echar a perder.
¿Qué le dice el Señor a Jeremías? Ve y llégate a casa del alfarero porque allí te voy a hacer oír mis palabras. En cuanto Jeremías pone un pie en la casa del alfarero, que abre la puerta, lo primero que se encuentra el alfarero trabajando. ¿Y qué pasó con lo que trabajaba? En sus manos se echó a perder. ¿Cuántas veces no hemos estado en las manos de Dios y ahí mismito en las manos del Señor nos echamos a perder? No estábamos en el mundo, estábamos en las manos de Dios. Estábamos siendo moldeados y trabajados por Él y otra vez nos echamos a perder. ¿Y qué va a pasar? Lo que siempre hace el alfarero, va a volver a empezar de nuevo contigo. No te va a abandonar, no te va a desechar. Wow. ¿Sabe? La enseñanza de Jeremías no terminó en que agarró esa masa y dijo, ya estoy cansado de trabajar con esta masa, que a cada rato se me echa a perder. ¿Sabes qué? La voy a desechar y voy a buscar una nueva. No pasó así. La enseñanza no termina ahí. La enseñanza es que, se me echó a perder, voy a volver de nuevo. Amén. Y lo voy a hacer otra vez, y lo voy a hacer otra vez, y lo voy a hacer las veces que sea necesaria hasta que saque lo mejor de ti. Dile al Señor, gloria a Dios. Aleluya. Voy a entrar en el punto número 2 de esta mañana. El amor de Dios no se cancela por nuestra caída. Y aquí es donde lamentablemente usted se entera a esta parte lo que pasó con Gomer. Gomer, le conté que estaba viviendo los mejores días con Oseas. Se había casado. Tuvieron 2 varones y una niña. Y Dios le mandó a que le pusieran nombres específicos a los hijos. Y viviendo esta vida de felicidad, lamentablemente la felicidad no duró mucho. Fueron unos cuantos años felices y de momento Gomer cayó. Qué triste, qué doloroso. No duró mucho la felicidad. Gomer abandonó a Oseas. Volvió a la vida que tenía antes. ¿Se recuerda? Donde él se enamoró de ella, como él se enamoró de ella, la vida que ella llevaba, la vida que abandonó, la vida que ella dejó y se casó con él y comenzó a tener hijos, una familia, iba a la iglesia, venía los domingos, se congregaba, allí cantaba, danzaba, alababa a Dios, estaba haciendo lo correcto, lo agradable. Hasta que cayó. Abandonó a Gomer, abandonó a Oseas, lo dejó. Volvió a hacer lo mismo o peor que estaba haciendo antes. Usted escuchó la explicación que Jesús da cuando el Señor viene a nuestra vida, cuando somos liberados, transformados y que entramos en ese primer amor. Usted escuchó cómo es que el Señor define lo que sucede cuando nos apartamos de Él. Él dice en ese momento somos liberados. Nosotros creemos y sabemos que hay espíritus en nosotros cuando estábamos en el mundo, que una vez que llegamos a Cristo somos liberados de esos espíritus. Se lo estoy poniendo bonito para no decirle demonios y chamucos y cosas de esas raras. ¿Alguien me escuchó? Sí, hay quien dice, wow, yo tenía todo eso. Sí, y tal vez mucho más también. Entonces llegamos a donde está el Señor, nos libera, nos limpia, nos hace nueva criatura. ¿Y qué pasa? Que lamentablemente algunos vuelven a ser atraídos a la vida anterior. La Biblia lo llama la concupiscencia, es atraído por su propia concupiscencia. Y regresa, por alguna razón, lo logra vencer. Se descuidó, bajó la guardia. La Biblia dice que el que se crea fuerte, que mire no caiga. Ok. Y regresa a la vida anterior. ¿Qué sucede? Que ahora ya no vienen los mismos que estaban antes. La Escritura dice que ahora vienen 7 peores por cada uno. Estas cosas operan por multiplicación. Si salieron 5, multiplique 5 por 7. Y eso es todo lo que regresa. Por cada uno, viene con 7 más. ¿Alguien me escuchó acá? Amén. Así vuelve a ser la vida de angustia. Y Jesús describe el estado próximo, el último estado de esta persona viene a ser peor que la primera vez cuando no tenía a Cristo en su corazón. ¿Sabe qué hizo Gomer? Bloqueó a Oseas en su celular. Lo bloqueó. Ya Oseas no la podía llamar. Mire que la llamó aquella noche cuando ya no la vio más en la casa. Ella simplemente le escribió un texto. Ya no aguanto más, no puedo. Bye, que sea feliz. Que encuentres una mujer que te ame, le puso. Que encuentres a alguien que valga la pena. Y se fue. Y lo abandonó. Y él miraba ese mensaje. La empezó a llamar y se dio cuenta que lo había bloqueado. Le escribió email, le escribió mensajes de texto, le escribió por WhatsApp, le escribió por todos los lados. Le mandó cartas, mensajeros. Ella se había mudado hasta de pueblo y todo. Lo bloqueó por completo. Fue a las redes sociales y se dio cuenta de que también lo había bloqueado en las redes sociales.
Lo bloqueó en el Instagram, lo bloqueó en el Facebook, lo bloqueó en todos los lados para que no la contactara, para que no le escribiera. Y él seguía. ¿Alguien me está escuchando acá? Amén. Se portó mal Gomer, ¿no es cierto? Pero aquí viene la cosa. A pesar de todo esto, Gomer nunca dejó de ser amada. Y no se puede entender eso. Y pudiéramos pensar, bueno, ya te abandonó, rehace tu vida. Oseas sufría en silencio. Dios no le dijo, abandónala, ahora búscate otra. Eso no fue lo que le dijo el Señor. Le dijo, ve y ama, cásate, ten familia, ten hijos con una mujer con estas características. Obviamente esta mujer se casa, tiene una boda, lo que nunca tuvo antes. Tiene una relación, su vida ahora tiene la oportunidad de cambiar. Pero en aquellos tiempos la enseñanza no se daba solo por la palabra que decía el profeta, sino por lo que el profeta hiciera. Traía una representación y una enseñanza. Y ahora le tocaba la difícil a Oseas. Tener una relación, amar a una mujer, cuando sabes de que esto es un amor que está sostenido por un papelito, en cualquier momento puede ser frágil y se rompe, se quiebra. Esta relación es una relación de que no sabemos si me ama o no me ama. Se imagina la inseguridad que tiene que haber aportado a esta relación. Tiene que haber agarrado más confianza cuando crecieron los niños. Hay quien cree que los niños son los que sostienen el matrimonio. ¡Qué error! Y tienen niños creyendo de que ahora no se va a ir porque tengo otro hijo. Y ahora no se va. Cuando empezó la guerra en la vida de Jacob y las dos hermanas que tenía como esposa, las hermanas le empiezan a dar las criadas para ver si mi criada que te dé hijo, la otra que te dé hijo, la otra que te dé hijo. Hay una, la Raquel, era la que él amaba. La otra, la Lea, la que tenía problemita con los ojos. Wow, esta llega un momento y dice, wow, ahora sí Dios me dio otro hijo. Ahora sí mi marido no se va a ir de mi lado. Es decir que le voy a parir para que se quede aquí y que no se vaya. Lamentablemente después son muchachos criados fuera del matrimonio. ¿Cuántos me están escuchando? Amén. Oseas sufría en silencio. Llevaba todas estas cosas por dentro. Oseas se convirtió en la persona que mordía la copa rota. Para los que han escuchado esa canción de allá de los 70, los 80. Mordía la copa rota llorando. Actualmente se lo voy a poner de esta manera. Oseas lloraba Gomer y cantaba solo para adentro. Canciones de Karol G. Oh, ¿qué hubiera sido si no te hubiera conocido? Seguramente. No voy a seguir por ahí, déjeme decirle. Sí, vi a 2 o 3 entonándose. Ahora sí, grábalo. Grábalo. Que vamos a ser los famosos, vamos a ser pastor cantando Karol G en el stage. Ahí estaba Oseas con el corazón destruido. ¿Alguien alguna vez ha tenido un desenlace amoroso que no terminó bien? Sí. Yo tengo experiencia con eso. Yo enamoré 3 veces a la pastora. 3 veces. Aquí los papeles estaban invertidos. Ella era la buena, el malo era yo. Y la primera vez fuimos novios, recuerdo, duramos como 8 meses. Eso para mí era la gloria. Y la amé con todo mi corazón. Y llega un día y me dice, ¿dónde tú estabas? No, yo con unos amigos haciendo un techo, el cemento y todo. Mentira, me dijeron la verdad, tú estabas en la playa. Y dije, wow, me traicionaron. Luego me entero de que era una que vivía al frente. Esto es todo un drama, que estaba en mi propia aula, que me tenía en quina personal. Y yo, wow, mira por dónde venía la fuente. Y yo en vez de aceptarlo y decir, es verdad, cometí un error. Lo negué todo y dije que no y me retiré. ¿Cómo sufrí? Pasaron varios años, me la vuelvo a encontrar, mi corazón seguía ahí en aquel momento. Y la volví a enamorar. Y sabes que todavía late y palpita este corazón por ti cuando te veo. Y en ese momento dijo, bueno, si tú lo dices, yo digo, oh, rayo de luz y esperanza. Volvimos de nuevo a ser novios por segunda vez. Cada vez que yo siempre la respetaba. Yo le decía, usted se va a casar conmigo un día. Y ella me miraba como diciendo, me volví a portar mal. Volví a hacer las cosas que no tenía que hacer. ¿Qué usted cree que pasó? Bye bye.
Me volvió a despedir. Hasta que nos volvimos a encontrar la tercera vez. Yo dije, no, a la tercera esta sí es la vencida. Y esa tercera vez dije, no, ahora sí. Me la encuentro y digo, soy un hombre cambiado. Un hombre diferente. Ya he crecido, he madurado, he aprendido de mis errores. Cuando lo vea lo creo, me dijo. Y sí, así fue. Me dio la oportunidad. Volvimos, regresamos. Y ahí está, el amor prevaleció. ¡Vino Cristo! ¡Aleluya! Yo reconozco que si el Señor no hubiera venido a nuestras vidas, hoy no fuéramos un matrimonio. Hubiéramos fracasado como muchos otros que Cristo no está ahí. Pero vino el Señor. ¿Sabe? Le voy a decir lo siguiente. El pecado puede afectar en nuestra vida la comunión que tenemos con el Señor. Pero usted tiene que tener esto presente. Dios no borra el amor por el pecado que afectó la comunión. Ese amor que ya Dios estableció con nosotros, Dios no lo borra. Amén. ¿Alguien me escuchó acá? Amén. Dios no te ama por cercanía. Dios te ama porque tiene un pacto establecido con nuestras vidas. La Escritura dice en el libro del profeta Jeremías, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué, te extendí mi misericordia. Amén. ¿Hay alguien que quiere darle un aplauso a Jesús por ello? Gloria a Dios. Y usted lo puede ver a través de toda la Biblia. Uno de los primeros, por así decir, a quien Jesús le dio palabra profética, palabra apostólica, palabra de dirección. Pedro, a ti te daré las llaves de la iglesia y lo que tú atares y lo que tú hagas. Y sí, te voy a respaldar, te voy a bendecir. Y Pedro, tú. ¿Quién fue el primero que lo negó antes que cantara el gallo? Pedro estaba recontra súper determinado. El único que sacó una espada y que le cortó la oreja al siervo del sacerdote fue Pedro. El único, ninguno de ellos ni sacó espada, ni hizo nada. Hasta más la Escritura dice de que hubo uno que corrió desnudo, que se había tapado con una sábana. No voy a decir quién fue, pero ¿se imagina? Salió corriendo, todos lo abandonaron. Pedro sacó la espada, se batió, ahí estuvo hasta la última consecuencia. Pero llegó el momento. Y en el momento preciso donde estaba el Señor y ahí lo están cuestionando, lo están interrogando, él se vio reflejado, esto me va a poder pasar a mí. Y de alguna manera dejó que el temor entrara y el temor entró en Pedro. Y lo negó las 3 veces. Y no lo conozco, y no sé quién es, y no lo conozco. Y esta es la manera adornada. Pedro empezó a decir malas palabras y cosas porque le habían dicho la forma de hablar tuya te delata. Es decir, tú hablas como un creyente, estás hablando como un cristiano. No estás hablando como un mundano. Estás hablando como alguien que tiene Cristo en el corazón. Y por eso ya se fue para el lado equivocado. ¿Cuántos me están escuchando acá? Pero Pedro fue restaurado. ¿Qué es lo primero que le dice el Señor 3 veces? Pedro, tú en verdad tú me amas a mí. Porque Pedro lo negó 3 veces y lo que más dudaba es, ¿me amará Dios después de todo lo que yo he hecho? Después de todo lo que yo he vivido, después de las veces que lo defraudé, no, después de esto. La Biblia dice que cuando Pedro oyó el gallo cantar, el Señor lo miró. ¡Wow! Esa mirada tiene que haber penetrado hasta lo último. A quien le juré lealtad, a quien le juré amor eterno, a quien le dije voy contigo hasta la muerte, lo acabo de traicionar y 3 veces, no una sola. La Escritura dice que Pedro salió afuera y lloró amargamente. ¿Cómo deben haber sido esas lágrimas cuando la Biblia lo describe de amargamente? ¿Cuántas veces nosotros pudimos habernos sentido extremadamente arrepentidos por lo malo que hicimos? Y tal vez no tuvimos esa misma oportunidad. Sí, sí la tuvimos. Ahí está el Señor todos los días diciendo, yo te sigo amando, yo te sigo amando, yo te sigo. Come on. ¿Por qué? Porque Dios no abandona lo que ama. Dios no se porta como muchas veces nos portamos nosotros. Dios no abandona lo que ama. Extiende tu mano hacia acá. Repítelo conmigo. Dios no abandona lo que ama. Uy, tan fuerte fue el golpe en el corazón de Oseas. ¿Usted se imagina este golpe? Abandonado, triste. Pero yo entiendo de que más fuerte fue su amor que la tristeza que sentía. Porque no paró de amar a esta mujer. No se detuvo. Y ahora en un giro repentino de esta historia, ¿alguien quiere saber cómo continúa esto? Amén.
No piense que terminó ahí en esa cosa de que se fue, lo abandonó, lo traicionó, lo dejó y él ahí cantando canciones tristes, adolorido. No, no termina así. Las historias con Dios por lo general terminan bien cuando usted lo obedece. Amén. Dije que terminan bien cuando usted lo obedece. Amén. Dale fuerte el aplauso a Jesús. Y como toda novela turca, después de unos años, da un giro después de ver 153 capítulos de cosas que nada tenían que ver con lo que empezó. Ahora de momento, Oseas se entera de que Gomer le estaba yendo muy mal. Ahí estaba Oseas tratando de recomponer su corazón hecho pedazos por la traición de su esposa, por abandonar su familia. Tuvo que emprender él solo a criar sus hijos. ¿Se imagina la pena cuando le preguntaban en la iglesia, ¿y tu esposa dónde está? Bueno, ella no está viniendo. Los más chismosos le preguntaban, ¿sí? ¿Qué le pasó? ¿Se imagina el comentario? Oye, y aquella que venía con él, con los ojos pintados de lo más bonita, con el pelo, con esos chorongos lindos, aquella que siempre tenía las uñas hermosas, los labios pintados de rojo, la cartera Louis Vuitton, aquella que... yo espero que nadie haya traído esa cartera hoy. ¿Qué de la vida de aquella? Ese hombre está sufriendo. Y Oseas se entera ahora de que Gomer la ha pasado mal, muy mal, muy mal. Y él pensaba de que no, se volvió a casar, encontró a un hombre con buena posición, logró lo que ella quería, al final le va bien, que sea feliz, le deseaba a él. Pero Gomer le había ido mal. Gomer le fue tan, pero tan mal, que perdió todo lo que tenía. Entró en una deuda bien fuerte, bien difícil. Y en aquellos tiempos las deudas eran muy diferentes a como son ahora. Ahora creemos que no, una bancarrota, un capítulo 11, que es el 7, que es el 23. No, sí está bien. En aquel tiempo te venden como esclavo. Y ahora él se entera de que a Gomer, su esposa, porque no se han divorciado, la van a vender como esclava. Y de que la van a vender como esclava en una subasta inminentemente. Y sale él disparado para allá, se monta arriba del burrito, agarra con él lo poco que tenía en la bolsa, agarra unas cosas porque él iba a hacer otra diligencia y le da el burrito con todo y trata de llegar al lugar donde la estaban vendiendo a ella y ya habían terminado de vender un esclavo. Déjeme decirle, el precio de un esclavo en aquel entonces eran 30 siclos de plata. Y a Gomer la habían devalorado tanto, la habían devaluado tanto. Y era tan poco lo que se daba por la vida de esta mujer, que solamente estaban pidiendo 5 o 10 ciclos de plata, lo que sea que den por ella, la vamos a vender. Y viene uno y ofrece y dice, acá, 10 ciclos de plata. Y ya están ya diciendo, arriba, 10 ciclos de plata a la 1, 10 ciclos de plata a las 2, y 10 ciclos de plata. Y cuando van a decir a las 3 y dar el martillazo en la subasta para hacer el remate, se aparece en ese momento Oseas y dice aquí 15 ciclos de plata por ella y 1,5 homer de cebada. Dice a la 1, a las 2 y a las 3, ¡ran! Vendido a Oseas por ese precio. Y la compra y la rescata. Diga conmigo, gloria a Dios. Usted ha escuchado aquí la historia muy tranquilo, pero usted se imagina ese momento que llegó corriendo el hombre, el burrito con la lengua afuera, el tipo desesperado y viendo todo aquello y ya a punto ya de venderla casi a lo último. La compró por mucho menos de lo que se vende un esclavo. 15 ciclos de plata. ¿Sabe? Vamos a traer eso al dinero actual. La compró por $300. El precio de un esclavo, trayéndolo al precio actual, serían unos $1,000. Y esta mujer la acaban de vender bien barato. Y ni siquiera por trigo, por cebada, que era mucho más barato que el trigo. 1,5 homer
de cebada y 15 ciclos de plata. Eso era todo lo que él llevaba en ese momento consigo. Él no tuvo tiempo de ir al banco, dame acá, si no, él hubiera dado por ella todo lo que hubiera llevado y lo que hubiera tenido. ¿Vamos a leerlo en la Biblia? Aquí hay parte que puso el pastor y parte que es bíblica, ¿sabes? La Biblia dice en el libro de Oseas, capítulo 3, versos 2 y 3. Y dice así: la compré entonces para mí, para nadie más. ¿Por cuánto? Por 15 ciclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Pero esta vez fue diferente. Esta vez Oseas puso las cosas en regla. Y tiene una conversación muy seria con ella, la que no tuvo la primera vez. Y dice el siguiente versículo: y le dije, ¿usted se imagina cómo fueron estas palabras? Tú serás mía. ¿Durante cuánto? Muchos días. Y tal vez usted dice, bueno, pero eso se va a acabar pronto. No, esa era la frase que se usaba en ese momento. ¿Se recuerda el Salmo 23? Y en la casa de Jehová moraré por muchos días. Esa era la frase que se usaba para decir para siempre. No se usaba la frase para siempre, se usaba durante muchos días. Y le dice lo que no va a hacer, y bien determinado: no fornicarás ni tomarás otro varón. Y yo voy a hacer lo mismo contigo. Wow. Y fueron felices y comieron perdices y a mí no me dieron porque no quisieron. Denle un fuerte aplauso a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. ¿Usted se imagina este reencuentro tan dramático que llegó a la venta de esclavos y allí la compra ella? La mira a los ojos, la toma de la mano, ya la compró, ya soltó el dinero. Ya es de él ahora. Precio legal. Aparte que es su esposa legalmente, ahora la compró como esclava. Doble precio. Pagó por ella. ¿Sabe? Qué interesante. Vaya conmigo en esto. Oseas no le dijo a Gomer, dime la verdad, ¿con cuántos estuviste? No hizo esas preguntas tóxicas. No le restregó en la cara. Te lo dije. ¿Te recuerda a estas personas que para todo, yo te lo dije? La esposa le gusta, ella arde por dentro si no dice. Y si no te lo puede decir todavía porque la cosa está caliente, te lo dije. Porque ella tiene lengua profética. Lo que ella te dice, te va a pasar. ¿O no? Dele otro fuerte aplauso a Jesús. Aleluya. O sea, no lo cuestionó. ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué me abandonaste? No entro en eso. Esto es una vida nueva. O sea, sí, lo que sí hizo, o sea, pagó el precio. Ahora quiero traer esto a su corazón. El amor verdadero no grita, no se enoja, dice la Escritura, no se irrita. ¿No es verdad? La Escritura dice que el amor no se irrita. Lo que sí hace el amor, camina hasta donde tú estás, te perdona, te restaura. Y aquí es donde entra la gracia. Aquí es donde entra la cruz. Aquí es donde viene el evangelio del Señor. Aquí es donde comienza a manifestarse y a mostrarse el amor de Dios de una manera que muchas veces no somos capaces de entender nosotros. Que es un amor que lo perdona todo, que lo acepta todo, que es un amor que siempre está dispuesto, un amor que siempre tiene los brazos abiertos. ¿Alguien me puede decir amén a eso? Gloria a Dios, aleluya. ¿Sabe? La obra de Cristo por nosotros, el rescate, cuando Cristo nos redime a nosotros, no fue barato. Y a veces lo tenemos por barato. No, el pago que Cristo dio por cada uno de nosotros no fue barato. Pagó con su sangre. Aún uno de nosotros tal vez estaría dispuesto a dar algo por otro. Bueno, hermano, ¿qué te hace falta? ¿$5? No me pida más de 20. Y después está 2 años cayéndole atrás para que le paguen los $20. Oye, recuerda que me debes 20. Sí, la semana que viene. Oye, los 20 en el servicio que viene. Y ahí lo tiene por 20. Y ven, ya se cansó, no le dice más nada. Simplemente cuando lo ve le dice.
Cristo no nos recuperó a medias a nosotros. Nos recuperó por completo. No se detuvo en el sacrificio que pudo haber hecho por nosotros. No se puso a pensar en nuestras traiciones, en nuestros errores. Cristo lo dio todo por nosotros. ¡Wow! Este es el amor que Dios nos está hablando en esta mañana. Y a veces nosotros nos quedan dudas. ¿Me aceptará Dios así? ¿Aún así me querrá Dios? Después de las cosas que digo, de las cosas que hago. Aún parece que a veces lo estoy haciendo a propósito, estas cosas, y no las quiero hacer. Pablo cuenta en la epístola a los Romanos, bien profunda, bien interesante, y termina él dando una conclusión. Termino haciendo lo que yo no quiero. ¿Y quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque muchas veces el pecado que yo no quiero, que mora en mí, es lo que termino haciendo. ¿Quién me libra de eso? Y no nos pusimos más a meditar sobre la parte del pecado y de la muerte, y no nos pusimos a dar cuenta en verdad lo que representa para nosotros la gracia y el amor de Dios. La gracia se derramó a nosotros por el amor de Dios. Usted quiere darle un fuerte aplauso a Jesús. Aleluya. Y tal vez alguien está pensando, bueno, Dios me recuperó porque a lo mejor le dio lástima todo mi llanto y todo mi sufrimiento. Dios no nos recupera por lástima. No es lástima, no es emoción lo que mueve el corazón de Dios, sino es propósito. Dios sabe que te redimió por amor. Te escogió por amor porque te ama. Y aún así a veces nos cuesta trabajo entender el amor con que nos ama el Señor. Diga conmigo, sí me ama. Vamos, repítalo, sí me ama. Y vuelva a dar ese fuerte aplauso a Jesús. Aleluya. Voy a concluir con esto. Punto número 4. El proceso del amor de Dios termina en restauración, no en vergüenza. Y la Escritura dice en el libro de Oseas, el capítulo número 2, verso 14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En otras palabras, Dios sabe cómo captar tu atención. Dios sabe cómo llamar tu atención. Hay todo un preámbulo, hay todo un contexto antes de llegar a este verso bíblico. Y la Escritura dice, ella no reconoció que que Dios era quien le daba el aceite, el vino, el dinero que ella gastaba en los ídolos, creyendo que era lo que le daban sus amantes. Esa era la vida que estaba llevando Gomer. Y esto se refleja muchas veces en la actitud que a veces tienen los creyentes, creyendo de que no, esto viene de otra fuente, viene de acá, y no te das cuenta de que era Dios quien te estaba bendiciendo y te estaba respaldando. Y tan estaba esta mujer alocada en su camino y en su mala actitud, que el Señor dice, ahora cortaré yo toda fuente de ingreso que ella tiene. Voy a descubrir su locura. Las personas la van a ver como ella realmente es, no la pretensión que tenía con las personas. Y la voy a llevar al desierto. Y aquí es cuando usted empieza a entender algunos principios bíblicos de poder. De que tú pudiste haber ido al desierto por ti mismo, por tu propia mala decisión. O Dios te pudo haber llevado al desierto por un propósito para restaurarte. Y aquí fue llevada al desierto para poderle hablar al corazón. Y hay veces que nosotros los padres no dejamos que nuestros hijos lleguen al desierto. Y evitamos todo desierto de nuestros hijos y hacemos lo posible y lo imposible. Y usted no se da cuenta que usted simplemente está deteniendo la obra de Dios en la vida de su hijo. Come on. Aleluya. Hay desiertos que llegan a nuestra vida porque es la única manera en que le vamos a poder prestar atención a Dios. De lo contrario vamos a seguir en lo que estábamos y no vamos a estar enfocados. Si el desierto Dios fue quien te llevó allí, definitivamente Él sabe cuándo tú vas a salir y cómo vas a salir. Dios nunca lleva a nadie al desierto para avergonzarlo, para castigarlo. El desierto no es un castigo, es parte de un proceso. Dele fuerte el aplauso a Jesús. El amor de Dios es una cosa que no te está recordando constantemente lo que tú fuiste o lo que tú hiciste. El amor de Dios no obra así. El amor de Dios simplemente te revela lo que tú puedes llegar a ser cuando tú entras en la obediencia y en la bendición. ¿Alguien dice gloria a Dios acá? Dios no abandona lo que ama. Dígalo conmigo, Dios no abandona lo que ama. Usted le quiere dar otro fuerte aplauso a Jesús.
Aleluya. Vamos a ponernos de pie, por favor.